Que fue en el año 1990 cuando la hermandad se vio obligado por última vez, 1989, se vio obligada por última vez a salir de este santuario por las obras que aquí se realizaron de restauración, efectuando su estación penitencial desde la iglesia de San Diego, en aquel memorable Viernes Santo que motivó la presencia de la hermandad por su barrio, por acá, por las calles del barrio Alto, bien entrada la mañana para retornar sobre el mediodía a la iglesia de San Diego. Ello supuso un importante incremento en su recorrido y en el tiempo de permanencia en la calle. Hacía muchísimos años que la hermandad Nazareno no se recogía tan tarde. Era prácticamente una escena inédita ver ya con el sol muy arriba, con el sol prácticamente en lo alto, a la Virgen de la Amargura reintegrarse al templo de San Diego. Pero volvió la hermandad a su templo en el cual se produjo la reorganización de la cofradía, que tras el periodo de decadencia al que se vio sometida por los sucesivos cambios de sede que tuvieron lugar en el siglo XIX, se reorganiza la hermandad, como decimos, acá a principios de la década de los 20, concretamente en 1921. En 1921, la Cofradía del Nazareno inicia un periodo de expansión, de fuerte consolidación en los ambientes, también de agricultores y de viñistas y de ganaderos sanluqueños, consiguiendo la participación de la vinculación a la cofradía del Ministerio de Agricultura de aquella época, que se ha venido manteniendo también en décadas posteriores. El Ministerio de Agricultura, a título de institución, a título institucional, es hermano mayor honorario de la cofradía. Durante muchos años ese privilegio, esa vinculación se plasmaba en el envío de los guardas de campo que encabezaban el cortejo, así como una representación oficial. Y el Senatus de la Hermandad, el maravilloso Senatus de la Hermandad del Nazareno, obra de Paco Campos, tradicionalmente portado por una persona muy conocida nuestra y muy conocida de todos ustedes, Juan Carlos Hernández. Este año, a pesar de sus problemas de salud, ahí estaba Juan Carlos Hernández también dispuesto a llevar su Senatus. Y acompañando la cruz de guía, los 4 faroles de plata de ley, que eran los antiguos y primitivos faroles del paso de Jesús Nazareno, de la época de la refundación de la hermandad, en 1921. En todo el cortejo del Nazareno figuran insignias valiosísimas. El Senatus, como hemos dicho, es de Francisco Campos, con orfebrería de los hermanos Delgado López. Ese águila imperial, esa corona de laurel, el asta, y bordado sobre el terciopelo en unos riquísimos bordados en oro, las siglas de Senatus, SPQR, el Senado y el pueblo romano. También figurarán en el cortejo diversas insignias de indudable mérito, como esa que tenemos ahí, la bandera morada con las cruces de Jerusalén, el escudo de la hermandad, las 5 cruces de Jerusalén, realizada en lo que concierne a la confección de la bandera por las hermanas de la hermandad, y en su orfebrería por los talleres sevillanos de los hermanos Delgado López. Una de las insignias más notables de todo el cortejo es el estandarte, el lábaro, como tradicionalmente se lo conoce en San Lucas. El lábaro fue estrenado el pasado año, 1995, y es uno de los mejores trabajos de bordado realizados por el bordador de Trebujena afincado en Sanlúcar y magnífico cofrade de la Hermandad de la Entrada de Jerusalén, Paco Campos. El estandarte es realmente una maravilla. Hemos tenido ocasión de verlo a lo largo del pasado año, en los cultos del año 1995 en que fue estrenado. Y también lo hemos visto con mucho detenimiento a lo largo de la madrugada de hoy, y es realmente una pieza inconmensurable. Pero veamos cómo salía del santuario esta madrugada el paso de la Virgen de la Amargura. Ahí la tenemos. Era el momento de la salida, en medio de una gran expectación. Era recibida y saludada por ese aplauso de las muchas personas que se habían dado cita en las proximidades del santuario.
Llamaba poderosamente la atención en esta madrugada del Viernes Santo el Esorno Floral de la Virgen de la Amargura. Creemos que por primera vez en la Semana Santa de Sanlúcar, por lo menos hasta que nos alcanza nuestro recuerdo, se presentaba un paso de palio esornado completamente con una sola flor. Una flor de una gran categoría, de una gran vistosidad, las orquídeas. Así iba las jarritas delanteras, el friso y las jarras laterales completamente cuajadas de orquídeas. Eran justamente 200 varas de orquídeas. Lo que supone sin duda un esfuerzo importantísimo de la hermandad para darle una vistosidad especial a su paso. Durante toda la madrugada estuvo Enrique Lobato Marín colocando esta vistosísima flor en las jarritas del frente y también haciendo esos buqués con esta flor que, si bien puede resultar un poco fría en cuanto a lo que es habitual, el clavel, incluso el gladiolo, no cabe duda que cuando se colocan con esa gran maestría con las que lo ha puesto Enrique Lobato en este paso de la amargura, resultan extraordinariamente bellas y extraordinariamente sugerentes. El paso, como decimos, completamente cuajado de orquídeas. No había otra flor junto a la amargura. Debutaba en el día de hoy como capataz del paso de la amargura Manuel Ahumada Domínguez, miembro de su Junta de Gobierno y que fue el pregonero de Jesús Nazareno en la 7ª edición del pregón que se celebró el domingo 10 de marzo pasado. Pero volvamos al directo. Volvamos al directo porque ya la cruz de guía se sitúa muy cerca de la puerta de salida y de la puerta de regreso del santuario de Nuestra Señora de la Caridad. Estamos una vez más llevando a todos ustedes este tradicional momento de la recogida de la Cofradía del Nazareno. Una cofradía que, desde que se iniciaron estas transmisiones en directo de Tele Sanlúcar en el año 1991, siempre hemos llevado a sus hogares. Es un momento tradicional de la Semana Santa sanluqueña. Es un momento habitual ya desde hace muchísimos años que aquí en las inmediaciones del santuario se congregue toda la Sanlúcar cofrade para vivir intensamente estos momentos de la recogida de la llegada del Señor de la Madrugada aquí al santuario y también de la Virgen de la Amargura, que cada año suscita más admiración y más devoción entre la multitud de sanluqueños que aquí se dan cita. Y tenemos ahí en pantalla la bandera a la que antes hacíamos referencia, la bandera con morada con las cruces de Jerusalén que forman el escudo, la insignia de la hermandad, con ese remate precioso del asta realizado primorosamente en los talleres de orfebrería de los hermanos Delgado López de Sevilla, autores de la mayoría de las piezas de orfebrería con que cuenta la hermandad, tanto en lo que respecta a las insignias como a los elementos, los enseres del paso procesional, bien a través de los propios orfebres hermanos Delgado López, bien a través de la orfebrería Villarreal, cuando dichos orfebres eran los oficiales de dicho taller sevillano, hasta que se establecieron por cuenta propia. Y Jesús Nazareno, que ya lo tenemos ahí en pantalla, en ese paso realizado en los talleres sevillanos de González y Ortiz, en la década de los 50, posteriormente ampliado para darle mayor anchura y mayor longitud por don Manuel Guzmán Bejarano y dorado en los talleres de dorado de don Manuel Calvo Carmona. El paso, como todos ustedes ven, se ilumina por 4 excelentes faroles realizados en plata sobre dorada en los talleres de la viuda de don Manuel Villarreal. El Cristo, Jesús Nazareno, lleva túnica morada bordada en oro en el convento de las religiosas franciscanas clarisas de Regina, de nuestra ciudad. Y sobre su cabeza las potencias, simbología del poder, de la divinidad. Potencias que proceden de la joyería cordobesa de González del Campo, los mismos autores que labraron la corona de la Santísima Virgen de la Esperanza que vimos en la tarde-noche de ayer en la Hermandad del Santísimo Cristo de la Aspiración. Pero sigamos con el cortejo numerosísimo.
a las 3 de la madrugada, como decimos, se ponía en marcha, figurando en el mismo un total de 490 nazarenos aproximadamente, según datos que nos ofrecía el hermano mayor a mediodía de hoy, más 76 hermanos costaleros entre ambos pasos y sus correspondientes capataces, auxiliares, acólitos, etcétera. Otro Padre Jesús Nazareno lleva cruz de carey, ochavada, muy antigua, de autor desconocido. La cruz de guía, situada ante el portón principal del santuario de Nuestra Señora de la Caridad, detenido ante el mismo. Bueno, son en este momento las 8:31, sería la hora en punto para recogerse. No obstante, ya está ante el santuario y lógicamente será cuestión de minutos que se reintegre al templo de su residencia canónica. Dura promesa la de este nazareno que porta la bandera morada, sus pies descalzos y encadenados. No es habitual que los nazarenos cumplan este tipo de promesas, más bien es habitual en los penitentes que sin la cartonera del antifaz pues llevan cruces a cuestas o marchan en penitencia tras el paso. Ya ha entrado la cruz de guía y lo hará seguidamente el Senatus. Ese magnífico Senatus de la Hermandad del Nazareno, cuyo paso titular, precedido por esos ciriales magníficos también de la alfebrería de los hermanos Delgado López, se van dirigiendo ya hacia la Cuesta de la Caridad, calle de Ganados arriba. Calle de Ganados que se muestra tan inhóspita como en años anteriores. Y el estandarte al que hacíamos referencia anteriormente es una genial obra de Francisco Campos, la consagración como bordador a nuestro juicio de Francisco Campos García, cofrade de la Hermandad de la Borriquita, pero un magnífico bordador. Es un trabajo admirable que, visto de cerca en sus detalles, nos proporciona una magnífica idea de lo que es la artesanía del bordado. Decíamos que la calle Ganado se muestra tan inhóspita como en años anteriores. La coincidencia de una serie de solares que desde hace aproximadamente 4 años o 5 años están en estado de abandono prácticamente, puesto que se inició una obra y quedó paralizada. Y también la coincidencia con otra serie de fincas como esa que ahora mismo está sirviendo de fondo a nuestro Padre Jesús Nazareno, también prácticamente abandonadas, donde la vegetación espontánea, donde las hierbas y los arbustos casi han crecido de forma desmesurada sin que nadie ponga solución a eso, forman un conjunto urbano realmente lamentable. En esta época en la que la alcaldía ha publicado un bando ordenando el adecentamiento de fachadas, choca un poco poderosamente el que se mantengan desde tiempo inmemorial estas casas en un lugar tan principal de Sanlúcar como es la calle de Ganado, punto de acceso o de salida de la ciudad, se mantengan, como decimos, estas fincas en tan lamentable estado, lo que proporciona una imagen paupérrima de lo que es una de las vías más céntricas y fundamentales de nuestra ciudad. Y ya la enorme cantidad de gente que se ha ido congregando en este santuario y la que todavía irá llegando, porque hasta el momento en que se produzca la recogida del Nazareno y de la Amargura, serán muchísimas las personas que hayan estado viendo el paso de la Santísima Virgen por la calle San Juan y se vayan dirigiendo por las escalerillas del monte hasta aquí, hasta las inmediaciones del santuario. Vemos de nuevo el estandarte y observamos ya en la presidencia del paso de nuestro Padre Jesús Nazareno una figura entrañable para todos los sanluqueños. El muy ilustre señor don Luis Núñez Rodríguez, vicario general de la diócesis, párroco de Nuestra Señora de la O y director espiritual de la Hermandad del Nazareno, y también prelado de honor de su santidad don Juan Pablo II, su santidad Juan Pablo II,
lo que le hace llevar la vestidura correspondiente a este rango. El paso de la Virgen de la Amargura viene también precedido por un sacerdote, el coadjutor de la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la O, don José María Rodríguez, vistiendo también la sotana, como mandan los cánones. Porque, lógicamente, si las normas de la hermandad impiden que los cofrades de la misma figuren en el cortejo vistiendo traje seglar, lógico es que la presencia de los sacerdotes se produzca con las vestiduras talares, con la sotana. Y por eso alabamos la presencia de sacerdotes en el cortejo vistiendo, lógicamente, la sotana. El libro de reglas de la viuda de Villarreal, el taller de Villarreal. El paso de Jesús Nazareno, que a buen ritmo, más temprano que otros años, desde luego. Se dirige ya muy cerca de la Cuesta de la Caridad, conducido por esos hermanos costaleros que muchas veces, cuando hacemos una historia de lo que ha sido la evolución de los hermanos costaleros en Sanlúcar, son injustamente postergados. Muchas veces se ha hecho referencia a la creación de las primeras cuadrillas de hermanos costaleros. Se habla de la cuadrilla de los dolores, de la cuadrilla de las angustias, de la cuadrilla de la caridad. Y casi nadie cae en la cuenta de que desde muchos años antes el paso de Jesús Nazareno era portado casi íntegramente por hermanos de la cofradía que en cumplimiento de promesas se metían bajo las trabajaderas, bajo las parihuelas. Recordamos nuestra época en la que éramos miembros de una cuadrilla de costaleros de Sanlúcar, concretamente la de Joaquín García Caraballo, Carlos Caraballo, conocido popularmente como Carlos Caraballo, y ya entonces solamente se traía personal para el paso de Virgen, puesto que el paso del Señor era llevado por los hermanos. Estamos hablando de los años 70 y ya eso se practicaba desde bastantes años antes. Por eso será justo rendir tributo de reconocimiento y de admiración hacia los hermanos costaleros de Jesús Nazareno, que realmente fueron los pioneros en esta labor de llevar sobre sus hombros a la imagen de su devoción. Luego, lógicamente, vinieron ya la eclosión de los hermanos costaleros, en lo que efectivamente sí corresponde la primacía a los hermanos de la Virgen de los Dolores y de María Santísima de las Angustias. Pero en lo que se refiere a cargar los pasos como miembros de la hermandad, sin duda alguna, que es esta cuadrilla de Jesús Nazareno la que tiene el honor de haber llevado por primera vez sobre sí la dulce carga de Jesús Nazareno. Viene conducido el paso por su capataz, Antonio Rodríguez. Y al llegar aquí a las inmediaciones del santuario, nuestro corazón compungido eleva hacia Jesús unas palabras del pregonero de 1995, Antonio Rodríguez, que decía así: una sombra se desliza bajo un caray de miedo, es el señor de Sanlúcar que viene a pasito lento. No puede más con su alma, no puede más con su cuerpo. Si trae la mirada rota de soportar sufrimientos, si trae los labios morados, desgarrado el corazón de recibir los tormentos de esta maldita pasión. ¿Cómo se puede amar tanto, mi bendito Nazareno, que ofrece hasta tu vida para salvar a mi pueblo? Ay, bendito Nazareno, cómo te sigue mi gente por ser el gran poderoso que venciste hasta la muerte. ¿Qué momento se nos representa en este paso procesional de la Semana Santa de Sanlúcar? Según las estaciones del Vía Crucis, correspondería a la séptima estación,
Jesús carga con la cruz. El pasado año, nuestro directo colaborador, Fray Alberto González de Caballero, Alberto de Galaroza, nos hacía para el programa Flores y Cera una serie de reflexiones sobre las distintas estaciones del Vía Crucis. Esta sería la 7ª estación, Jesús carga con la cruz. Vamos a transcribir algunas de las palabras que hacía Fray Alberto de Galaroza en esta reflexión de esta estación que nos presenta a Jesucristo cargado con la cruz. Entre los romanos, las ejecuciones tenían lugar inmediatamente después de la sentencia, por lo que en el patio del pretorio comenzó enseguida la agitación de los preparativos. Los representantes de los sacerdotes, que aún seguían en el pretorio, vieron lo que se escribía en la tablilla que, según la costumbre, había de clavarse sobre la cabeza de Jesús en la cruz. Después de pintarla de blanco, estaban escribiendo con gruesas letras negro, primera en hebreo, luego en griego y finalmente en latín, la frase que denominaba al Nazareno como rey de los judíos. Les encolerizó. Era una especie de glorificación de su enemigo, y vieron en esto una última venganza de Pilato. Decidieron pedir audiencia al gobernador para pedirle algo tan tonto como que la tablilla no dijera que Jesús era rey de los judíos, sino que se había querido hacer pasar por tal. Pilato les contestó secamente: lo que escribí, escrito está. Era la primera vez que Pilato pronunciaba una frase enérgica en todo el proceso. Se trataba de un tablón de pino de unos 60 centímetros de longitud por 30 de altura, que se colgaba del cuello del condenado durante el camino y que luego se clavaba sobre la cruz, para que cuantos pasaban pudieran saber la razón por la que se les había hecho justicia. Los demás preparativos fueron breves. El tribuno hizo llamar al verdugo especialista en la faena de crucificar. Dio orden de sacar los árboles. Afortunadamente tenemos muchas fuentes contemporáneas que nos describen con minuciosidad cómo se realizaban las crucifixiones, y sus datos coinciden plenamente con los pocos que recogen los evangelistas. San Juan nos informa que Jesús llevó su propia cruz, pero probablemente se refiere, igual que los otros cronistas de la época, solo al travesaño superior de la misma. Esta parte venía a pesar unos 35 kilos. La cruz entera pesaba unos 90 kilos. Hoy podemos asegurar casi con certeza que la cruz no se llevaba armada tal como la ha venido representando la imaginería tradicional, sino en 2 trozos. Aunque discrepan los expertos sobre si el palo vertical estaba habitualmente clavado en el lugar de la crucifixión o si éste era también transportado como el horizontal. Lo que parece claro, en todo caso, es que el condenado llevaba únicamente el leño horizontal. Pensar que Jesús, tan debilitado como estaba, pudiera transportar la cruz entera parece casi imposible. Tampoco es muy seguro el modo como se llevaba el travesaño. Parece más verosímil la teoría de que las muñecas del condenado se ataban con una cuerda que dejaba entre las manos una distancia de 1/4, de modo que entre ambos brazos alzados se introdujera el travesaño que descansaba sobre el hombro derecho. Sabemos también que en Roma era habitual que los condenados fueran hacia el patíbulo completamente desnudos, pero que esta costumbre se modificaba en Palestina por respeto a la tradicional modestia judía. El centurión debió despojar a Cristo de la clámide colocada por los soldados y de la corona de espinas. Ató en cambio en torno a su cintura, no en torno al cuello, la tradicional soga de la que se tiraba un soldado para arrastrar a la víctima si se resistía. En el mismo patio del pretorio se formó la comitiva. Los soldados, 2 o 3 docenas, quizá una centuria, iban armados con espadas y lanzas en previsión de posibles intentos de rescate por parte de la multitud. Iban todos a pie, salvo los centuriones. El camino desde la fortaleza hasta el Gólgota era casi exactamente de 1000 pies romanos, algo menos de los 900 metros. Las crucifixiones tenían lugar fuera de la ciudad y cualquier sitio bien visible era bueno para ello, sin que hubiese uno fijo. Teóricamente, el cortejo hubiera estado fuera de la ciudad con caminar menos de 200 metros. Pero los romanos querían dar a las ejecuciones un sentido ejemplar y preferían que los condenados cruzasen por las calles más populosas para ser vistos por todos. Las gentes se asomaban a las bajas terrazas para contemplar el tétrico cortejo y tratar de leer las inscripciones que resumían la culpabilidad de los condenados. Los caballos que abrían la marcha a duras penas apartaban la marea de curiosos, atraídos por el sonido de las trompetas que anunciaban el paso del cortejo. Discutían a gritos la culpabilidad o inocencia de los reos e increpaban, según sus conclusiones, a estos o a los soldados. En medio iba Jesús,
asfixiado por el peso del madero que aplastaba sus pulmones y malherido por los golpes. Hasta aquí el relato que sobre este momento de la pasión Jesús carga con la cruz nos ofrecía Fray Alberto de Garroza en sus reflexiones sobre las estaciones del Vía Crucis de la Vía Dolorosa de Jesús. Y ahí tenemos al Nazareno, muy cerca ya del Santuario de la Caridad, subiendo la cuesta, mientras la capilla musical, formada por clarinetes, interpreta esa música de las coplas que compusiera Julián Cerdán. Yo te vi, Cristo, salir, Nazareno hacia el Calvario. La puerta del santuario se abrió con hondo gemir de viejos goznes cansados. Asomada a los tejados de tu Sanlúcar dormida, la luna llena, redonda, iluminaba en su ronda tu pisada estremecida. Yo te vi por el carril de San Diego. Muda y fría de morado se vestía la madrugada de abril. Yo seguí tras de tus pasos y vi que tus pies descalzos por la cava del castillo iban buscando la aurora de tu muerte redentora y tus perdones sencillos. Y vi también, Nazareno, que asida a la cantonera de tu cruz, sanlucarera llanto y rezo al seño bueno, dulce réplica ferviente, caminando penitente tras tu divina andadura, y un regusto de amargura en el alma de la gente. Colmada de sentimientos, Sanlúcar llora tu duelo. Por las viñas de tu cielo resuena el rítmico acento de tu pisada a esa hora, pisada vendimiadora de racimos apretados. Cómo vendimio en tus manos con esfuerzos sobrehumanos perdón para mis pecados. Todo azul en la amargura, palio azul, azul el manto y azulado mar el llanto de ese nardo de blancura de la gracia de Dios llena, y en su corazón la pena esculpida sangre y fuego, contemplando como vida, cómo se moría la vida por el carril de San Diego. Un impresionante silencio de todas las personas aquí congregadas que ya han colmado absolutamente esta cuesta de la Caridad, la calle Ganado, la calle de la Caridad, calle Misericordia, calle Dorantes, toda esta amplísima zona urbana de Sanlúcar absolutamente repleta de fieles que cumpliendo esta tradición se acercan en la mañana del Viernes Santo hasta el santuario para presenciar la recogida del Nazareno. Nuestro Padre Jesús Nazareno, como vemos, repetimos de nuevo, lleva cruz de carey sobre sus hombros y viste la túnica morada de terciopelo bordada en oro en el convento de las religiosas clarisas de Regina, aquí en nuestra ciudad, iluminado el paso por esos 4 magníficos faroles de plata sobre dorada realizados en el taller de orfebrería de la viuda de don Manuel Villarreal Fernández de Sevilla. El paso viene exornado por 250 docenas de claveles rojos. En el exorno del mismo ha sido su artífice el mayordomo de la hermandad, José Hermoso, Pepe Hermoso, que es también quien se encarga de vestir a nuestro Padre Jesús Nazareno. Es una labor que, como él nos ha referido en alguna ocasión, es la que le proporciona una mayor emoción, un mayor sentimiento. Decía él que el mayor orgullo de su vida es haber tenido ocasión de intervenir con sus manos en esta tarea de vestir a Jesús Nazareno. Pensaba que era algo tan inmensamente grande para él que aún no creía, no daba crédito.
a tener ese privilegio enorme de ser quien se encargase de esta labor. La Hermandad de Jesús Nazareno, toda una institución en la Semana Santa de Sanlúcar. Recordemos a algunas de las personas que a lo largo de las últimas décadas han contribuido al engrandecimiento de esta hermandad. Hermanos mayores como Molina, José María Lobato, José Álvarez, García Álvarez, Carlos González San Román, hermanos como José Luis Vega Velázquez, Maestro Mena, Eduardo Antúnez, Jesús Pérez, o los actuales Juan Moreira, Manuel Cantero, Luis Jaramillo, citado Pepe Hermoso, José Antonio Julián, Manolo Ahumada, Capataz de la Virgen. Un gran número de cofrades que han contribuido a elevar a la Hermandad del Nazareno a las cotas actuales. Tengamos en cuenta que la Hermandad de Jesús Nazareno en 1921 partió prácticamente de la nada, puesto que aunque su historia se remonta ya a justamente 424 años, en 1921 su situación era paupérrima, la hermandad estaba casi a punto de extinción, después de un periodo de gran decadencia motivado, como decimos, por esa serie de acontecimientos desafortunados que tuvo que vivir la cofradía a partir de la exclaustración de las órdenes religiosas, lo que le hizo perder casi en su integridad el patrimonio. Vean ustedes cómo está de gente la Cuesta de la Caridad. Pues bien, a partir de entonces se produce un auténtico despegue de la hermandad hacia cotas elevadísimas, que la han situado en lugares de privilegio ya muy pronto, incluso en la misma década de los 20. Posteriormente se fue consolidando ese auge de la cofradía hasta llegar a la situación en la que la hemos conocido en nuestros días. Toda una institución en la Semana Santa de Sanlúcar. La imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno es del siglo XVII. Ha sido atribuida por algunos a Ocampo. Lo cierto es que de su autoría no se tiene constancia y que las sucesivas restauraciones que han realizado sobre él don Antonio Lavarrubio y más recientemente el profesor don Juan Manuel Miñarro no han podido determinar la autoría o la paternidad de la imagen. Lo que sí es cierto es que es una meritísima obra de la escuela barroca sevillana de principios del siglo XVII, que además se conserva perfectamente tras la restauración ejecutada por don Juan Manuel Miñarro. Se vio que tanto el candelero como buena parte de su anatomía se encuentra en perfecto estado. Una vez más, en la madrugada de hoy hemos tenido ocasión de oír a las golondrinas cantar al paso de Jesús Nazareno y de su Madre de la Amargura, en la calle Fariñas y en la calle Santo Domingo. Era saludada la presencia del Nazareno y de la Amargura por estas golondrinas ya clásicas, una imagen clásica que al sonido de los costaleros, al rachear sus alpargatas sobre el pavimento, al sonido de ese silencio sepulcral de la penitencia, al rachear de algunas de las cadenas de los hombres que como penitentes acompañan al cortejo, se une también ese piar de las golondrinas, formando un todo junto con el olor al incienso y a la visión tétrica de este nazareno cargado con la cruz, que ya muy pronto va a regresar al santuario de la Caridad. Como ven, en la repisa que figura entre los respiraderos y la canastilla, numerosos ramos de flores que han ido ofreciendo a Nazareno de Sanlúcar diversas personas que a lo largo de su recorrido han querido hacer presente este tributo de devoción
de amor y de reverencia hacia Jesús Nazareno. Jesús Nazareno, que ya se encuentra en la confluencia de la calle Misericordias y Dorantes, vuelto ya hacia su pueblo. Tras el mismo, una amplísima penitencia, muchos de ellos con cruces al hombro, y también, como ven, a toda la amplitud de la Cuesta de la Caridad, señoras en oración y silencio tras él, siguiendo la senda nazarena. Hemos observado a lo largo de esta Semana Santa, que ya está en su recta final, una actitud muy respetuosa por parte de la inmensa mayoría de las personas que acuden a ver las cofradías. Tan solo quizá la nota discordante de algunos chavalitos en los principios de su edad, chavales de 10, 12, 14 años como máximo, que ciertamente lo único que demuestran es la falta de un mínimo respeto, de una mínima formación. Pero naturalmente, lo que, como dice el viejo adagio, lo que la cuna no da, Salamanca no presta. Es decir, si a través de sus familiares no reciben la mínima instrucción, la mínima formación y la mínima educación, difícilmente desde las personas allegadas a las cofradías o desde los medios de comunicación podríamos conseguir que estas actitudes de estos niñitos cambiase o mejorase. Eso es responsabilidad y labor de unas familias que en buena parte, o al menos en una parte lamentablemente alta, no aportan a sus hijos los mínimos principios éticos, ni morales, ni de urbanidad que se necesitan para estar no en una manifestación religiosa, sino en cualquier acto público. Pero no nos amarguemos pensando en esa minoría, en esa absoluta minoría, y recordemos la gran mayoría de personas que ante escenas como esta guardan un silencio conmovedor y un respeto realmente impresionante. Vean ustedes esos pies descalzos con esos grilletes y esas cadenas largas y pesadas, en cumplimiento de alguna penitencia tras el Señor. Ante Jesús el Nazareno. La Hermandad de Jesús Nazareno tiene establecidos numerosos cultos a lo largo del año. Triduo y función principal de instituto en las fechas cuaresmales, solemne función de las Palmas el Domingo de Ramos, besamanos y Vía Crucis con nuestro Padre Jesús Nazareno el Viernes de Dolores, y durante todo el año la visita de los viernes, el triduo y el besamanos a la Virgen en la festividad de la Inmaculada, la celebración de San Juan Evangelista, titular de la Hermandad, en el día del 27 de diciembre, la misa a los hermanos difuntos, pero sobre todo este momento de la estación penitencial. Estación penitencial a la que se va a poner término en estos momentos, justamente cuando son las 9 en punto de la mañana y la imagen del Señor retorna a su templo, donde todos los días del año, pero fundamentalmente los viernes, recibe la visita amorosa de sus devotos, de sus hermanos, de sus cofrades y de sus fieles. Ha entrado en su templo nazareno, entre el silencio y el respeto de todos. Tan solo unos leves aplausos han manifestado su devoción a Jesús de esa forma tan andaluza, tan sanluqueña, de hacer sonar las palmas como signo de homenaje y de reverencia. El nazareno es un nazareno, el de la inmensa bondad, como rezan las coplas que don Manuel Barrios Masero compusiera
en honor de las imágenes titulares de esta hermandad. Jesús Nazareno, de inmensa bondad, tu amor fue el amparo de la humanidad. Estribillo clásico, estribillo reiterado una y otra vez a lo largo de todos los cultos de la hermandad y también en esta madrugada a través no solo de la capilla musical que figura ante el paso, sino también por la banda de música Julián Cerdán, que ha realizado una adaptación para banda de dichas coplas, de la música de dichas coplas, que se ofrece en forma de himno de Jesús Nazareno. Lo estamos viendo ahora como hace algo más de una hora se recogía en la iglesia de San Francisco la Hermandad del Silencio. Hermandad del Silencio que salía a las 2:10 y que regresaba a su templo, como decimos, sobre las 8 menos cuarto de la mañana. Y ante Jesús del Silencio, Juanito Ramos y José María Díaz ofrecían su saeta y su oración hecha grito que se eleva hacia lo alto. Grito orante, grito musical. La mañana ha amanecido muy nublada. Unos densos nubarrones se han adueñado a lo largo de la noche del cielo salugueño y nos proporcionan ahora una visión bastante fea. No queremos pecar de pesimistas ni de agoreros, pero el día de hoy no se presenta bueno para las cofradías. Ojalá que nos equivoquemos y tengamos una feliz culminación de la Semana Santa. Los días del miércoles santo y del jueves santo han sido de una bonanza extraordinaria desde el punto de vista climatológico. El domingo de Ramos también fue aceptable, con cierto viento. El lunes santo fue angustiosamente malo. Y el martes también nos hizo vivir una jornada bastante negativa desde el punto de vista de la climatología, sobre todo en lo que se refiere al viento. Miércoles Santo fue realmente extraordinario, como decimos, y ayer también, Jueves Santo, empezó la tarde con muchísimo calor y aunque terminó con un vientecillo frío muy molesto, pero no obstante también hubo cierta bonanza en las condiciones atmosféricas. Y así era como regresaba ya con las primeras luces del alba la Virgen del Amor a su templo de San Francisco hace, como decimos, poco más de una hora. Una vez que la Hermandad de Jesús Nazareno había desfilado por la calle San Nicolás y calle Santo Domingo y hacía su tradicional parada ante el convento de las Hermanitas de la Cruz, la Cofradía del Silencio realizaba su recogida. Pero mientras tanto, aquí en el Santuario de la Caridad continúa la recogida de la Hermandad del Nazareno. Los penitentes que acompañan al paso de la amargura, que preceden el paso de la amargura, están haciendo su regreso al templo, llevando ese magnífico juego de insignia. Ahí tienen ustedes el chimpecado, el más antiguo de los que procesionan en la Semana Santa de Sanlúcar, como se encargó de recordarnos en su programa concurso de Flores y Cera Antonio Rondán Cantero en una de sus preguntas. Este chimpecado que data de los años 40 aproximadamente. Tota pulcra es María, se nos dice ahí. Sin pecado de la hermandad de Jesús Nazareno que hemos conocido de toda nuestra vida. También hemos visto pasar la bandera concepcionista, realizada por las hermanas, con orfebrerías de Delgado López. La bandera asuncionista también de Delgado López. El guión de la juventud, bordado por las monjas esclavas de Jerez. Y la Virgen de la Amargura. La Virgen de la Amargura con San Juan Evangelista. La imagen de la Santísima Virgen de la Amargura es del siglo XVII. Su autor es desconocido y ha sido restaurado sucesivamente por don Antonio Eslava Rubio,
don Luis Ortega Bru, don Francisco Morillo Esteban, más recientemente por el profesor Miñarro. Va acompañada de San Juan Evangelista, que recordamos siempre, todos los años tenemos que hacer mención a ella, pero es una realidad incontestable que a nosotros particularmente nos parece la mejor de las tres imágenes de la cofradía, sin que ello suponga restar un ápice de mérito a las otras dos, a las dos imágenes fundamentales básicas, la del Señor y la de la Virgen. Así siempre nos lo dijo nuestro admirado y recordado Antonio Eslava, que se mostraba realmente extasiado cada vez que venía a Sanlúcar y se pasaba largos ratos en contemplación a este San Juan Evangelista, que él atribuía personalmente a la escuela de Roldán, sobre todo por la situación de los bucles de su cabello cayendo por detrás de las orejas. La imagen de San Juan Evangelista fue también restaurada hace 2 años por el profesor don Juan Manuel Miñarro. Y lleva un precioso mantolín bordado por las hermanas de la hermandad. En este mantolín de San Juan invirtieron las hermanas de la cofradía del Nazareno muchísimas horas el pasado año, hasta que consiguieron esta vieja aspiración de los jóvenes y de los devotos y de las hermanas de la hermandad, dotar a San Juan Evangelista de un mantolín bordado. Y la Virgen de la Amargura. Vamos a hacer una pequeña descripción de cómo es el paso de la Virgen. Ante todo, veamos esa belleza sin par del perfil de la Amargura. Sobre sus sienes, la corona que estrenase el pasado año, hace 2 años mejor dicho. La corona es una pieza extraordinaria, realizada por el taller de orfebrería de los hermanos Delgado López. Véanla ustedes. Con esa ráfaga de esos imperiales sobre el canasto, ese remate de cruz y el escudo de la hermandad. La Virgen se toca con esa maravillosa toca de sobremanto, valga la redundancia, que fue proporcionada a la hermandad a través de un conocido cofrade sevillano con vinculaciones a nuestra ciudad de Sanlúcar de Barrameda. El atuendo de la Virgen lo lleva a cabo desde hace muchísimos años el cofrade jerezano Fernando Barea. El palio fue realizado en Sanlúcar de Barrameda, aunque posteriormente fue reformado, ampliado y prácticamente pasado de nuevo en el convento de las Esclavas de Jerez. Mientras que el manto es el mejor en cuanto a bordado de todos los que salen en la Semana Santa de Sanlúcar, y el manto es una obra maravillosa de las religiosas franciscanas clarisas del convento de Regina de Sanlúcar. La saya de la Virgen fue realizada también sobre terciopelo rojo con bordados a realce por las clarisas de Jerez. Y en cuanto a las piezas de orfebrería, digamos que los varales, los candelabros de cola y los respiraderos son del taller de Seco, don Manuel Seco Velasco. Aunque hay que hacer constar que los respiraderos concretamente han sido restaurados y prácticamente reformados por la orfebrería de los señores hermanos Delgado López. Ahí tenemos los varales, muy similares a los que lleva la sevillana Virgen Madre de Dios de la Palma, de la cofradía de San Pedro, Cristo de Burgos. Y los respiraderos, que como decimos son del taller de don Manuel Seco, aunque fueron restaurados y ampliados en la orfebrería de Delgado López. Y en el frontal de los respiraderos, esa imagen de San Lucas Evangelista, el patrón de la ciudad, en plata y marfil. Así pues, la Virgen de la Amargura lleva en el respiradero a San Lucas Evangelista, y en la parte frontal de su candelería, en el medio de la candelería, una pequeña imagen de la Virgen de la Caridad, la patrona. Así que tenemos al pie de la Amargura los dos patronos de Sanlúcar, la Virgen de la Caridad y San Lucas Evangelista. El puñal de la Virgen es de plata de ley, sobre dorada, y es de la orfebrería sevillana de la Viuda de Villarreal. Destaquemos también, como hemos dicho, la peana de Villarreal y la magnífica candelería.
El puñal, ahí lo tienen, de plata sobre dorada. Y esa expresión preciosa de la Virgen de la Amargura, que nos llega ya como cansada por la larga caminata de la noche. Tienen ustedes también ocasión de admirar en este plano, en este perfil, el exorno floral al que antes hacíamos alusión, de orquídeas completamente. Vean con qué maestría fue colocando durante la pasada madrugada las flores, las orquídeas, Enrique Lobato sobre el paso de la señora. Y si tuviésemos ocasión de ver un primer plano de la candelería, de los candeleros, verían hasta qué punto fue trabajado el metal por los martillos y los buriles del taller de Villarreal. Momento en que el llamador de los hermanos Delgado López suena para que el paso se levante de nuevo. Y también un primer plano de las jarras ahí junto al llamador, las jarras que son de la viuda de Villarreal. Magnífica la levantada de los costaleros de la Amargura. En el pecho de la Virgen tuvimos ocasión de ver también el broche de oro con el escudo de la hermandad. Fue regalo de sus hermanos costaleros. Como fiscal del Paso de Cristo figuraba don Antonio Rodríguez Camacho. Fiscal de Paso Virgen es Antonio Raposo Delgado, diputado mayor de gobierno, el secretario de la cofradía José Antonio Julián Pinilla. La hermandad se encuentra vinculada fundamentalmente a los sacerdotes de la parroquia de la O. En este caso, al ilustrísimo señor don Luis Núñez Rodríguez, que como hemos visto presidía el cortejo del Señor, a don José María Rodríguez, que viene en la presidencia del Paso de la Virgen, y también fuertemente vinculada al sacerdote don Juan Mairena Baldayo, tan amante de la patrona de San Lucas, la Virgen de la Caridad, y también con una ya honda vinculación a esta hermandad del Nazareno. Admiremos ese precioso manto de la Virgen de la Amargura, azul, con esos bordados de oro, realizados en el taller de las religiosas clarisas de Regina de nuestra ciudad. Pero al tener ya delante a la Virgen de la Amargura, con esa expresión dolorida, tenemos que decirle las palabras que ese gran sanluqueño, ese gran devoto de la amargura y del Nazareno que fue don Tomás Díaz Prieto, le ofreciese en su pregón. Amargura, cómo duelen las rosas de tu calvario, ese calvario que siempre te acompañó junto al llanto. Contigo llora el silencio, el pecho sube más alto y la mañana redonda se sube por los tejados. Amargura, cómo brillan tus varales junto al canto de los arcángeles niños que llevan la luz en brazos. Amargura blanca y nuestra junto al mar siempre cercano, niña floral bajo el alba que te recibe en su palio. A ti te canto, amargura, amargura, aquí te traigo esta saeta que llora con las guitarras en blanco, esta voz amanecida con jazmines en los labios. Es la voz de un pueblo antiguo con su historia entre las manos, sangre de campo y de viña, con el corazón de barco, acostumbrada de siempre a buscarte en el trabajo. San Lucas, la de la sal, la del vino, la del ancho caminar hacia otros mundos, llora con tu desamparo y te mece en las esquinas cuando nace el Viernes Santo. Y suena la madrugada tras el paso de la Virgen de la Amargura en este ascenso lento y pausado de la Cuesta de la Caridad. Oigamos cómo la madrugada suena y suena tras el paso de la Virgen de la Amargura.
vamos a darle al pueblo parte de lo bueno que fuimos. Vamos a darle. Arte de baile, hermano. Crea que vamos debajo por ahí. Cuenta un poquito, Paquito, Paquito, ahora no se me da. Somos los peores. Sí, tío, vamos a darle lo que se merece ella. Vamos a darle. Venga. Venga, qué valentía tenéis, qué valentía, qué valiente, qué valentía, qué alegría. Quiero llevarlo encima. Qué elegancia la lleváis, mi hermano. Duro por el corriente. Qué alegría, qué poderío. ¡Vámonos! Vámonos, que hay que patar para largo. Ese capataz no se excusa, ¿eh? Venga, ya te excusará. Vámonos. Vamos a la cuadrilla de la amargura. Y así quiere el uso. Vámonos, Rubén. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vente conmigo un poquito más, hijo. Vente un poquito. Qué mañana que tienes. Qué mañana que tienes. Vale, vale. La noche quería verte y se hizo madrugada. El día quedó celoso y te brilló con el alba. La noche con sus encantos pretendía retenerte y el día mandaba al sol para besarte en la frente. De noche negra amargura entre varales de plata, de día como la aurora despertando la mañana. Y se fundieron a besos la clara noche y el día para ver a su amargura como una reina mecía. Y eres el sol de la noche, y eres la estrella del día, y eres en mi Sanlúcar la amargura de María. Y tras el paso de la Virgen va a sonar, o está sonando ya, esa quinta sinfonía de la Semana Santa, que es la marcha de Gómez Zarzuela, Virgen del Valle. Vente un poquito, Paco. Paco, un poquito conmigo. Vente un poquito. El niño que todo está acabando.
Empezamos ustedes dando nada. Vámonos. Sí, hijo. Venga, Rubén. Vamos a ser casa, hijo. ¡Ole! Vámonos. Mi alma. Paco, vete un poquito conmigo, hijo de mi alma. ¿Qué mañana te voy a dar? Vámonos, hijo. Venga, papá. ¡Vamos, Rubén! Vámonos, hijo. Venga, que yo que estoy teniendo esta labor, ¿qué pasa, mi alma? Esta es la porilla esta. ¡Viva! No te lo tengo. Vibrante chicotá, esta que ha llevado el paso de la Virgen de la Amargura desde el pie mismo de la cuesta hasta la máxima altura del repecho. Buen trabajo el de esta cuadrilla de costaleros de la Amargura, guiados por el capataz debutante del presente año, Manuel Ahumada Domínguez. Capataz que procede del mismo seno de la cuadrilla y que se ha aupado al martillo de la cofradía precisamente por su actitud siempre favorable a la cofradía, aupado por los mismos costaleros, por sus mismos compañeros. Ya dejó Manuel Ahumada buenas muestras de su cariño hacia la hermandad en ese magnífico pregón del Nazareno que pronunciase el pasado día 10 de marzo aquí en el Santuario de la Caridad y que supuso un éxito clamoroso para él. Y ahora de nuevo este triunfo importante que se anota en su haber con el buen trabajo de esta cuadrilla que pese a algún que otro mal augurio ha llevado a cabo un trabajo muy importante en esta madrugada del Viernes Santo. Y coronación de la Macarena, que después de las dos marchas fúnebres pone la nota un tanto más alegre en esta recogida de la amargura.
magnífica chicotá que, como ustedes han visto, han obligado a que la banda Julián Cerdán visase e incluso iniciase una tercera interpretación de esta coronación de la Macarena del maestro Braña, puesto que la chicotá de la amargura, de los costaleros de la amargura, hasta dejarla situada ya frente a la portada del templo, así lo ha requerido. Ahí tienen ustedes a Manolo Ahumada con su segundo, ante el paso ya con la voz quebrada por el esfuerzo a lo largo de toda la madrugada, en esa fría amanecida que tanto y tanto mata a los hombres que trabajan debajo del paso, con el frío de la amanecida, el frío de la mañana, tan traidor para todos aquellos que a las 3 de la mañana se meten bajo la parihuela y que les sorprende el frío de la mañana debajo de un paso. Un frío que corta los cuerpos. Y vean ustedes la voz ya absolutamente quebrada por el esfuerzo y por la emoción. Y un último esfuerzo en forma de gran levantada de estos costaleros de la amargura, que realmente han ratificado una vez más su enorme fuerza, su enorme potencia y su enorme corazón. Pero vivamos estos momentos definitivos de la madrugada sanluqueña, cuando son justamente las 9:30 en punto. El horario se cumple milimétricamente en esta ocasión, mientras que la amargura regresa a su templo. Ante ella dejamos nuestro homenaje, nuestro rezo, nuestra admiración y nuestro recuerdo perenne de lo que ha sido una gran madrugada del Viernes Santo. Mientras que suenan los compases del himno nacional en la interpretación de la banda Julián Cerdán, de la que también tendremos que hacer esta tarde cumplido elogio, porque realmente ha elevado su actuación hasta cotas notabilísimas. Y no ha sido necesario que nosotros despidamos la conexión aquí mismo junto a